Gloria a Dios, hermanos. Estamos teniendo, hermanos, a partir de este domingo, un mes especial donde impartiremos palabras para las familias. Primera instancia, hermanos, porque no sé si ustedes saben, pero en el mes de agosto internacionalmente se celebra, se recuerda el mes de la familia. Pero no obstante, no por ser eso, sino que también porque creo que es oportuno poder hablar acerca de las familias en un tiempo donde con mayor ímpetu está siendo atacada la familia y donde podemos ver que el modelo o el diseño de Dios desde su origen, cuando creó allí a Adán y a Eva, se ha ido distorsionando. Y por eso hoy vemos, hermanos, una sociedad tan conflictiva con tantos problemas, porque la familia ha sido atacada. Todos sabemos, hermanos, que la base de la sociedad es la familia, y si la familia está mal, se va a reflejar en el diario vivir de la sociedad que hoy estamos viviendo. Quisiera abordar este tema, hermanos, en muchos aspectos. Por eso hoy quisiera entrar en este tema para poder llevarles a ustedes, hermanos, la impartición de que siempre el anhelo de Dios y la voluntad de Dios es que nosotros podamos reedificar nuestra familia si hay cosas, hermanos, que se han ido devorando alrededor de nuestros hogares. Podemos ver, hermanos, que el primer ataque que Satanás hace, hermanos, es precisamente a la familia. Dios está interesado en la familia, si bien es un Dios en la cual la salvación es personal. Él está enfocado en una mirada, hermanos, hacia todas nuestras familias. Por eso cuando creó el primer hombre, no solamente vio al hombre, sino que vio al hombre también su necesidad. Por eso dice, dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Y preocupado por su necesidad que tenía el hombre de su compañerismo, de poder disfrutar esa relación no solamente con Dios, sino que también en el ámbito personal y cercano, es que le creó de una costilla a su mujer para que ellos, hermanos, pudieran vivir como familia. Es allí, hermanos, que el primer matrimonio que creó Dios pudo disfrutar, hermanos, no solamente de la comunión con Dios, sino que pudieron disfrutar un tiempo, hermanos, de esa paz y de esa felicidad, hermanos, que como nunca antes esa familia había, hermanos, disfrutado. Pero podemos ver, hermanos, también que allí se origina el primer ataque. Ese ataque lleva, hermanos, a que la familia, hermanos, se vea afectada, hermanos, más tarde en la muerte, hermanos, de uno de sus hijos. Todo empezó, hermanos, atacando a alguien de la familia. Ustedes saben, hermanos, que atacó a Eva. El enemigo enfocó el ataque personal contra la familia para distorsionar el diseño de Dios. Todos sabemos que es Dios, el hombre, la mujer. Y ahí Satanás atacó a la mujer tratando de distorsionar, y fue la mujer, hermanos, siendo tentada por el mismo enemigo que llevó a cabo el plan también para hacer caer a su esposo también. Podemos ver, hermanos, que ese origen y ese diseño de Dios, hermanos, se ve afectado, hermanos, por la desobediencia y el alejamiento del corazón del ser humano cuando la palabra que tenía que cumplir no la llevó a cabo. Es tan así, hermanos, que el diseño de Dios y la imagen de Dios, hermanos, en aquella familia se ve distorsionada por un ataque que es el enemigo. Eso no solamente se vio en su origen, sino que a través de toda la historia podemos ver y encontrar que cantidad de familias han sido atacadas. Uno lo puede ver, hermanos, en la familia de Jacob también. Allí, hermanos, hubo mucho dolor y mucha tristeza cuando sus propios hermanos llevaron a cabo, hermanos, la crueldad de vender a sus hermanos a Egipto. Diga que Dios tenía un plan, hermanos, pero indudablemente el padre, hermanos, sufrió mucho y mucha tristeza trajo en el seno familiar al ver, queridos hermanos, que la vida de José de un día para otro había desaparecido. Podemos ver y encontrar, hermanos, que hasta la familia de Abraham fue atacada también, por causa de la impaciencia y de no saber esperar en Dios. Ellos, hermanos, quisieron llevar a cabo, hermanos, aquella promesa con su fuerza, no esperando el tiempo de Dios, y fue ahí que concibieron un hijo, no
en la voluntad de Dios, sino, hermanos, en la voluntad de su deseo de alcanzarlo, y eso trajo mucho problema también en el seno de la familia. Tal así, hermanos, que hubo problemas, hermanos, entre Sara y también aquella mujer, hermanos, en la cual trajo a luz un hijo también en la vida de Abraham. Lo podemos ver en la vida también de David también, como allí el enemigo atacó a la familia, hermanos, y tuvo una familia, hermanos, que si bien, hermanos, David fue como ejemplo, como rey, pero sin embargo en el seno familiar sufrieron muchos dolores y muchas tristezas. Allí en ese lugar hubo incesto, allí un hermano violó a su hermana, allí un hijo, hermanos, de David también le dividió su reino. Y podemos ver que constantemente, hermanos, las familias han sido, hermanos, allí atacadas y atacadas y atacadas. Y no me cabe la menor duda que en este último tiempo, hermanos, donde la iglesia, hermanos, permanecerá en esta tierra, porque pronto nos vamos con el Señor, es que con más fuerza y con más ímpetu el enemigo está atacando. Están así. Y yo le puedo decir que el 95% de los problemas que las personas acuden para pedir consejos son por problemas que hay en la familia. Todos aquellos que asisten a las iglesias cuando piden consejos es porque el problema no está afuera, sino que el problema está dentro de la iglesia, de su casa, dentro de su hogar, queridos hermanos, donde el origen de Dios y la voluntad de Dios era que pudiéramos vivir, hermanos, en felicidad, en paz, poder disfrutar aquello, hermanos, que Dios, hermanos, lo había creado para que el hombre se multiplicara. No obstante, también, hermanos, en los hogares también es donde hay mucho dolor, mucho sufrimiento, y que para muchos también el dolor y el sufrimiento que padecen en sus hogares van trastornándose y cambiando sus conductas, a tal punto, queridos hermanos, que la imagen de Dios se va distorsionando en todos aquellos integrantes de la familia que van siendo edificadas en un hogar donde es conflictivo. Por eso, hermanos, en mi corazón ha estado, hermanos, el interés, hermanos, de alargar estos temas, porque muchas veces no sabemos cómo poder reedificar ruinas. Porque muchas veces lo que encontramos en nuestro hogar, hermanos, no es aquello que soñamos que íbamos a levantar. Aquellos, hermanos, que en el principio pareció ser, hermanos, la aventura de todo adolescente, de todo joven que iba a emprender en un viaje, hermanos, hacia el amor, pero sin embargo en el trayecto del camino tenemos que ser conscientes que tenemos un enemigo muy en común, y ese es Satanás, que viene a robar, que viene a matar y que viene a destruir. ¿Y qué es lo que viene a destruir? Precisamente nuestras familias. Él sabe bien de bien que si vivimos bien en familia, espiritualmente vamos a andar bien. Pero también tenemos que ser conscientes que si vivimos, hermanos, problemas serios en nuestra familia, nos va a afectar espiritualmente. Si bien, hermanos, quizás no dejemos de buscar a Dios, quizás, hermanos, no dejemos de congregarnos, pero indudablemente el entorno en el cual nosotros convivimos en un techo va a afectar mucho nuestra vida espiritual. Por eso es importante, hermanos, albergar este tema, porque hay muchas áreas, hermanos, en las cuales a veces la gente tiene que reedificar y no sabe cómo reedificar. Cómo volver a levantar aquello que un día fue y que hoy se ha derrumbado. Podemos albergar, hermanos, cómo poder reedificar la bendición de Dios. Hay gente que vivió en bendición, pero hoy no está la bendición de Dios sobre sus vidas, sobre su familia. Vemos, hermanos, que hay caos, que hay dolor, que hay tristeza. Vemos, queridos hermanos, de que la bendición de Dios que en Deuteronomio nos promete para todos aquellos que escuchamos y obedecemos su palabra, no es el reflejo que se vive en la familia y en el hogar. Podemos ver, hermanos, cómo poder reedificar, hermanos, la sanidad de nuestro corazón. Cuando quizá en el transcurso, hermanos, de los años que hemos convivido como familia, hay muchas palabras que nos han herido, nos han lastimado y han ocasionado heridas que no sabemos cómo hacer para sanar esas heridas. Podemos hablar, hermanos, cómo reedificar la paz en el hogar cuando debe ser, hermanos, un lugar de paz, se ha vuelto un lugar de combate. Un lugar donde las palabras ofenden, donde las palabras hieren, donde las palabras, queridos hermanos, siempre son de reproche.
Entonces hay muchos temas que tenemos que albergar, hermano, para poder cómo reedificar, porque si no reedificamos con materiales buenos, es indudablemente que no lo vamos a poder lograr. Uno cuando construye una casa tiene que a veces, hermanos, esforzarse para lograr los mejores materiales, porque sabe que si no, esa casa va a tener poca durabilidad. Indudablemente, para edificar la vida espiritual y desarrollar, hermanos, un buen ambiente sobre nuestra familia, es indudablemente que vamos a tener que tener materiales espirituales buenos para que eso que estamos reedificando no venga una zorra y lo tire. Están así, hermanos, la preocupación no solamente de albergar este tema hoy, sino que la preocupación también, hermanos, que hay en el mundo. Mire, yo me preocupé, hermano, de buscar algunas estadísticas, pero por ejemplo, estuve leyendo que la Organización Mundial de la Salud ya hace unos años atrás había un grado de preocupación muy fuerte acerca de la violencia que se había ejercido en las familias, a tal punto que más de 3,5 millones de niños en el mundo mueren por causa, hermanos, de la violencia que hay en sus propios hogares. Hay una preocupación tan grande, hermanos, de la Organización Mundial de la Salud por causa de los embarazos de los adolescentes. O sea, hermano, esto no solamente va acerca de nosotros que sabemos cuál es el origen y el ataque hacia la familia, sino que el mundo está viendo que la familia, hermano, está siendo deteriorada de aquel origen que Dios había creado y está trayendo muchos problemas a la sociedad que hoy estamos viviendo. A nivel mundial, 7 de cada 10 personas que se casan se terminan divorciando. 27 países industrializados, lo que yo le hablaba, más de 3.500 niños mueren por maltrato y abandono. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿qué hablar de nuestro país? En el año, hermanos, 2018 hubo un censo acerca de la familia en el Uruguay. Es tal así que la familia, hermanos, en 20 años ha cambiado enormemente el concepto de lo que es la familia. Estamos hablando que estamos viviendo más de 2000 años. Pero en 20 años, hermanos, el modelo de la familia ha cambiado vertiginosamente. Es tal así que 20 años atrás, el 54% de los uruguayos pasaban por registro civil. Mayores de 15 años. Se casaron 22.792 personas. A tal punto que en el año 2018, donde se hizo el censo, según el censo de acá de Uruguay, dice que se celebraron 9.518, o sea que se redujo drásticamente los casamientos. ¿Qué vemos? Un ataque a la familia. Por otra cosa, 20 años atrás, 12,3 personas de los que eran casados llevaba, te digo, hermano, a una comparación que había una persona viviendo en concubinato. Cada 12,3 que se casaban, uno vivía en concubinato. Sin embargo, en el 2018, cada 1,4 que se casa, hay un matrimonio en concubinato. A tal punto que hoy podemos encontrar que los casamientos bajaron a la mitad y los concubinatos se multiplicaron por 5. Creo que esto que le estoy hablando no es algo ajeno a lo que nosotros estamos viendo. Que el concepto, hermanos, y el origen de lo que Dios creó se va deteriorando a tal manera que el matrimonio se va, hermanos, deteriorando, que nadie se quiere casar. Pero no porque el concubinato sea duradero, sino porque se vive en una relación, hermano, no, hermano, fija y permanente para toda la vida. ¿Qué vemos? Un ataque hacia la familia, hacia todo aquello que Dios creó en su origen. Aún así, pero mire esto, aún así, cuando bajaron los casamientos a la mitad en 20 años y se multiplicaron por 5 los concubinatos, los divorcios crecieron de 4,9 a 13,1%. Seguimos más adelante y podemos ver que en el año 2013 empieza la aprobación del matrimonio igualitario. Otro ataque exclusivo, hermanos, ¿a qué?
hacia la familia, hacia el modelo de Dios, hacia lo que Dios estableció. Seguimos más adelante y podemos encontrar que los hogares parentales, o sea, las parejas que conviven con un hijo de uno y con hijo del otro, se han reduplicado. Es muy común verlo. Hoy podemos ver, hermanos, que las parejas se juntan y fulano vive con el hijo de mengano y ella tiene el hijo con el otro. Esto es lo que hoy estamos viendo como sociedad. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Hay un ataque permanentemente hacia la familia. ¿Por qué? Porque fue lo primero que Dios creó. Es indudablemente, hermanos, que esa afectación a la familia también va afectándonos a nosotros, porque muchos de ustedes también tienen hijos. Y el mundo se va apegando a lo que cotidianamente lo han tomado como una manera diferente de libertad. Pero sin embargo, al modelo de Dios es totalmente errado y equivocado. Por eso vemos, queridos hermanos, que aún así, aunque hoy quizás todos los que estamos acá podamos vivir, hermanos, de una manera totalmente diferente a lo que las estadísticas dicen mundialmente, sin embargo, no somos ajenos a que nuestra familia también ha sido afectada. ¿En qué área? Y mire, han sido afectados con grandes retos económicos. Quiero decirle, hermano, que cuando la familia sabe poner a Dios en su lugar, no hay ningún reto económico que pueda ser atacado. ¿Por qué, hermano? Porque acontecerá que si oyera atentamente la voz de tu Dios para poner por obra todos estos mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre ti. Cuando nos alejamos de Dios, el enemigo empieza a tomar parte sobre la familia. Podemos encontrar, hermanos, que los matrimonios viven socialmente y emocionalmente con fuertes conflictos. Es de ahí donde muchas de las consejerías que se reciben como pastores, la gran mayoría están relacionados con los problemas que hay en los hogares. Y si hay más todavía, que todavía en algunos no se han dado la oportunidad de buscar la sanidad o buscar solución en los consejeros. Podemos encontrar que en los hogares falta de comunicación entre los miembros. Podemos encontrar, queridos hermanos, que no hay paz en sus vidas. Podemos encontrar, hermanos, que viven en el presente, pero no hay una planificación familiar para saber hacia dónde se apunta. Estas son las consecuencias que la familia está viviendo. Podemos encontrar, queridos hermanos, que la cultura individualista y egocéntrica, como el yo, se ha apoderado de los corazones de las personas que viven en la familia. Ya no viven en unidad, sino que viven cada cual haciendo lo que quiere. Encontramos, hermanos, que hay insatisfacción entre las relaciones. Encontramos que muchas situaciones y corazones están heridos por causa de resentimientos y conflictos no resueltos. Es de ahí que muchas veces se toman decisiones, hermanos, al no ponernos en Dios, por causa del dolor que hay en nuestro corazón, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Por eso encontramos, hermanos, que hay insatisfacción en las relaciones, viven en un mundo caótico y sin principio, carecen de estructura familiar básica, de identidad familiar y, hermanos, de definición de comportamientos en la familia. Esto es una realidad. Y que no solamente el mundo está siendo afectado, sino que la iglesia también a veces está siendo, hermanos, atacada, sin ver que el origen tuvo más, hermanos, de miles de años atrás, cuando Satanás atacó la primera familia. Por eso en esta mañana, hermanos, he decidido en este mes, hermanos, poder entrar en este tema porque ¿quién de nosotros no ha sido atacado en algún momento en la familia? Esto, como dijo el Señor, el que esté libre del pecado arroje la primera piedra. Pero el enemigo está acechando. Y está acechando contra la familia porque sabe que si ataca a la familia, hermano, nuestra vida también va a ser afectada. Por eso tenemos que tener las herramientas espirituales, hermanos, bien ejercitadas y tener los ojos espirituales bien abiertos para poder, queridos hermanos, pararnos contra el enemigo, sabiendo que por más ruina que haya, hermanos, se puede reedificar cualquier ruina que haya en nuestra familia. No importa el desastre que haya en el hogar, cuando hay disposición en los hogares, hermanos, de las personas y los intrigantes de salir adelante y darle el lugar que Dios quiere ocupar en esa familia, se puede levantar.
Hace unas reuniones atrás alguien que yo le invitaba para venir a la casa del Señor, tenés que buscar a Dios, me decía, pastor, lo que pasa es que mi familia ya está toda perdida. Y es verdad, ante los ojos físicos uno podía ver, hermanos, que esa familia verdaderamente eran escombros, eran ruinas. Pero puedo decirte, querido hermano, no importa la ruina que haya, hay un Dios todopoderoso que es capaz de restaurar cualquier situación, no solamente de la persona física, sino que también es Dios de la familia también, y la puede restaurar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo quiero que vayas al libro de Nehemías en el capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué? Porque Nehemías se encontró con algo parecido a lo que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad. Él se encontró, hermanos, con una ciudad totalmente, hermanos, destruida, con una sociedad, hermanos, en donde la ciudad había sido prendida a fuego, los muros habían caído y las familias habían sido afectadas por todo lo que ellos estaban viviendo. Pero no obstante, se levantó alguien que se puso en la brecha, se puso en las manos de Dios para reedificar aquello que el enemigo había destruido. Y yo quiero que en esta mañana también se van a levantar mucho a empezar a edificar aquellas áreas de la familia que el enemigo tiró. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14: después vine y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor. Decirle que está claro, acordate del Señor. Y le dice, acuérdense del Señor en un momento donde estaban en ruinas, en donde todo se había caído, donde todo se había desboronado, donde no había esperanza, donde no había perspectiva hacia el futuro. Pero él le dice, acuérdense del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ese es el problema. Es que no nos acordemos del Señor cuando estamos en problemas. Es que tratemos nosotros de resolver los problemas, o hermanos, nos entreguemos a la situación de miseria que podamos estar viviendo. Por eso Nehemías dice, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen, dice. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. O sea, queridos hermanos, Nehemías estaba mirando la situación, hermano, que el pueblo de Dios estaba viviendo. Pero le dicen, acuérdense del Señor. Se habían olvidado. Se habían olvidado, hermanos, que Dios es capaz de levantar, de restaurar, de hacer de la nada algo. Se habían olvidado, queridos hermanos, ¿por qué? Porque no había en ellos una disposición de trabajar. Por eso le dice, hermano, a quien que se levanten, dice, a los nobles, a los oficiales. ¿Cuántos son nobles? ¿Cuántos son oficiales? Me habla de gente de trabajo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué, hermano? Porque para reedificar, hermano, se necesita gente noble, gente dócil, gente que se pueda poner en las manos de Dios. Y también a los oficiales que estén dispuestos. Y al resto del pueblo, no teman. Porque el enemigo lo que hace es traer, hermanos, temor. Como el hermano cuando empezaba a hacerse la palabra de Dios hoy también. No debemos tener temor si Dios está con nosotros. Si nosotros nos acercamos a Él, Él puede revertir y cambiar cualquier situación como familia que podamos estar viviendo. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Si el diablo te ha dicho que no hay esperanza, quiero decirte que es mentira del diablo. Hay esperanza mientras que estemos en esta tierra, de que tu familia pueda ser salva. ¿Por qué? Porque cree tú y toda tu casa sea salva. Pero tú tienes que ser uno de aquellos nobles y oficiales que le crean al Señor, que se acuerdan del Señor, lo que hizo contigo, de dónde te rescató, y así mismo también va a rescatar a tu familia. Pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, pelea por tu familia, porque esta es tu obligación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Escúcheme algo. Porque muchos han dejado de pelear porque ven a la familia que está bien. Porque el concepto de estar bien no es el concepto de lo que Dios ve como bien. Para muchos el estar bien es tener trabajo. Para muchos el estar bien, querido hermano, es bueno, hermanos, estar bien teniendo una casa, bueno, pero el estar bien significa algo más importante, es ser salvo. Por eso, hermano, no podemos decir que nuestra familia está bien si sabemos que todavía no se ha acercado al Señor. Si sabemos que todavía no se han arrepentido de sus pecados. Si sabemos que todavía no lo han aceptado como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué decimos que no están bien? Porque sabemos hacia dónde van, cuál es el futuro que les espera. Sabemos que pronto nosotros nos vamos a ir, pero vendrán 7 años duros.
pronto va a faltar. Pero escucho muchos cristianos que le preguntan por su familia y dicen que están bien. No están bien, están en peligro. Están en la muerte espiritual. Están perdidos sin Dios, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Hermanos, acuérdense del Señor. Acuérdense que Él envió a su Hijo para salvar a su familia, a salvar a su esposo, salvar a su esposa, salvar a sus hijos. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y esfuércense, oficiales, nobles, y en todo el pueblo, y pelee la buena batalla de la fe. Oh, Dios nos ha dado herramientas, hermanos, poderosas en Cristo para romper fortaleza. Por eso en esta semana las vamos a buscar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué el pueblo estaba viviendo en esta situación? Porque el pueblo se había alejado de Dios. Por eso había tanta ruina. Por eso la ciudad estaba caída. Por eso los muros, hermanos, miren, hermanos, habían caído. La ciudad estaba prendida a fuego, a tal punto que Nehemías tenía una carga por ellos. Pero era Nehemías nada más. ¿Por qué nosotros no teníamos esa carga? Porque se habían alejado de Dios. ¿Sabe? Cuando nos alejamos de Dios, no tenemos carga por el que esté en nuestra familia. Cuando nos alejamos de Dios, viene una frialdad y una apatía espiritual en la cual no nos hacen mover para pelear por aquellos que están en nuestro techo. Porque lo único que estamos mirando es lo temporal y no miramos lo eterno. Pero cuando nosotros, queridos hermanos, tenemos relación con nuestro rey como lo tenía, hermanos, Nehemías, hay una carga en nuestro corazón. El semblante cambió a tal punto que cuando el rey lo miró, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Que estás triste? Es porque él se había enterado cuál era la situación, hermano, de los hermanos que estaban allá en Jerusalén. Él sabía, querido hermano, que estaban perdidos. Él sabía, querido hermano, que todo se había venido abajo. Tan solo, mira, hermano, saber la noticia, la vida de Nehemías cambió. Porque él estaba cerca de Dios, entonces podía sentir lo que Dios sentía. Por aquellos hermanos que estaban lejos, él podía sentir el dolor. Permítame decirle, hermano, hay muchos que no sienten esa carga, que se han conformado con decir que la familia está bien porque tienen comida, porque tienen trabajo. Hay muchos que también están dentro de los templos, pero viven con los ojos en lo temporal y no lo eterno. Tenemos que ser conscientes que nadie está bien si ha dejado a Cristo. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que sin Él nada podemos hacer. Pero ¿cómo vamos a reedificar? Primero acordándose del Dios poderoso y del Dios temible. Y Dios nos envía, hermanos, a esforzarnos por más escombros que haya. Dios es capaz de levantar de las ruinas todo aquello que el enemigo haya caído. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pelear por nuestros hijos, pelear por nuestras familias. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cómo estaban? Si usted va al capítulo 1, usted puede ver, hermanos, en el versículo 4, cuán fue el impacto de Nehemías. Dice en el versículo: cuando oí las palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. O sea que el impacto fue tan fuerte. Cuando se enteró la situación espiritual del pueblo de Dios, ayunó y oró. No hay que ayudar a llorar porque al valiente le falta el trabajo. Hay que ayudar a llorar si está perdido. No hay que ayudar a llorar solamente, querido hermano, porque le tiene un problema temporal. Hay que ayudar para que esa alma se venga a los pies de Cristo. Que Dios quebrante su corazón. Que Dios lo haga volver. Porque sin Él nada puede hacer. Todo lo que pueda lograr será pasajero. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo si has perdido tu alma? Cuando se enteró, ayunó, se dolió. Tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y decir: si no hemos ganado es porque no hemos sido nobles, no hemos sido hombres oficiales, hermanos, y no hemos sentido la voz que Nehemías replicó en el corazón de todo el pueblo para reedificar lo que el enemigo había tirado. Él sintió una carga por su familia, porque él sabía. Y yo pregunto: ¿sientes una carga por ese perdido de tu familia?
que no ha venido, que no los ha ganado. Dice la palabra de Dios que Él se puso rey. Dice: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que aman, y guarda mis mandamientos. Esté ahora tu oído abierto, los ojos para oír la oración de tu siervo, porque eso es lo que hace un siervo. Ora por los que están mal, ora por los perdidos, ayuda por ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que hago ahora delante de ti, y de día y de noche, una oración insistente. O sea, había una carga en su corazón por sus hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto oras por ese hijo? ¿Cuánto oras por ese? Nehemías, era tanta la carga, hermano, que dice, hermanos, oraba de día y de noche, porque sabía que ese no era lo que Dios quería para ellos. Está a punto que le dijo él: que ahora hago delante de ti de noche por los hijos de tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel. O sea, él se puso delante para, hermanos, pedir perdón por el pecado de aquellos que estaban cegados. A veces somos nosotros los que tenemos que pedir perdón por el pecado de fulano y mengano que vive en casa, por los seres queridos que están en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero miren lo que dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Se puso a él como parte de aquellos que también le han fallado. ¿Saben? Porque si hay problema en casa, los problemas son de todos. El problema no es del otro. El problema es cuando nosotros siempre estamos buscando el problema en el otro. Y no reconocemos que por más que nos estemos congregando, por más que estemos buscando de Dios, nosotros cuando vamos delante de Dios tenemos que pedir perdón por el pecado. También como que nosotros también somos parte del problema que hay en nuestra casa. Nehemías fue y dijo: Señor, perdónanos, porque todos nosotros hemos pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Se puso, y digo yo, hermano, mirándolo con los ojos físicos, uno pudiera decir que tiene que ver él, pero sin embargo él también se puso adelante. Ahora dice en el versículo 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, os dispersaré de los pueblos. Pero si nos volvemos a ti, guardamos tu mandamiento, y si ponemos por obra, aunque vuestra dispersión fuera como el extremo de los cielos, de allí tú nos recogerás, os traerá un lugar que escogí para hacernos habitar allí en mi nombre. Dios no ha cambiado, es el mismo que trajo la promesa por Moisés en la vida de Nehemías, es el mismo que trae la promesa también para ti y para tu familia. Amén. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que asumir que nosotros hemos sido parte también del problema. Que nosotros también hemos sido parte. ¿Por qué hemos sido parte? Porque Dios dice que si nos volvemos, tú también te vuelves con nosotros. Y no solamente tú te vuelves, sino que cuando tú vuelves, aunque seamos dispersos en toda la tierra, tú nos volverás a traer. Qué bendición, hermanos. Hay promesa de parte de Dios. Dios es el mismo de ayer, o Dios es el mismo hoy. Dios no ha cambiado. El tema es que nosotros entiendamos que si Dios no cambia, el problema tiene que estar en nosotros. Están así que el problema más serio que tenemos nosotros cuando tenemos que reedificar es el acercamiento. Si no hay acercamiento, no podemos edificar. Si uno está distante del uno del otro, no puede edificar. No puede reconstruir. Si pasamos en la casa y nos miramos, no nos saludamos, no podemos restaurar. Tiene que haber acercamiento. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y a veces hay que acercarse a las ruinas. Hay que acercarse donde está el escombro. Hay que acercarse al lugar donde el enemigo tiró tantas cosas. Y Nehemías estaba dispuesto a dejar la comodidad del palacio para ir al lugar del acercamiento, para poder ayudar a restaurar aquella ciudad que había caído. Es por eso que va al rey y le pide al rey, le dice: siervo, si he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a las ciudades, los sepulcros de mi padre, y las reedificaré. ¿Cómo estaba la ciudad? Un sepulcro. Hace comparación la ciudad como un sepulcro, un lugar de muerte, de desolación, de tristeza, donde no hay vida.
Pero si he hallado gracia, envíame, Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pueda hacer que nuestra casa, nuestra vida, hermano, nuestra familia pueda estar en esas condiciones que parezca un sepulcro. Ni un amén, ni un aleluya, ni un acercamiento a Dios. Pero Señor, si he hallado gracia, Señor, ayúdame que yo iré, me acercaré a ellos. Me acercaré a ellos. No podemos edificar si no nos acercamos. Tiene que haber acercamiento, pero acercamiento no para señalar, acercamiento para traerle a Dios a su corazón, acercamiento para hablar de la gracia de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios quiere hacer. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Si he hallado gracia, se me envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Qué disposición que había. Qué lindo ser santo y mandarse a mudar de los problemas de la casa. Sin embargo, encontramos en la vida de un siervo que no se alejó de su familia, sino que se acercó en un momento de ruina de su familia espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si he hallado gracia delante de ti, Señor, envíame. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando llega al lugar, lo primero que hace, dice en el versículo 13: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Mudalá, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Lo primero que hizo es mirar y observar cuál era la situación. ¿Saben que para mirar tenemos que pararnos? Mirar con los ojos de Dios. Mirar, querido hermano, teniendo pendiente lo que la Biblia y la palabra de Dios nos dice. No mirar para, querido hermano, con los conceptos humanos, sino que mirar con lo que Dios, hermano, quiere hacer, te prometió para ti, para tu casa. Yo creo que Nehemías habrá mirado la ciudad, habrá visto todo eso, y dice que lo guardaba en el corazón y no decía nada a nadie. Daban ganas de decir unas cuantas, ¿verdad? Como a muchos de nosotros nos dan ganas de decir unas cuantas, pero dice que él miró, observó, pero no dijo a nadie de lo que Dios había puesto en su corazón, no lo reveló, sino que lo atesoró, porque sabía lo que Dios quería hacer, sabía que si había llegado es porque Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito contigo. ¿Sabe lo que le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti será bendita tu familia. No es a través del otro, en ti. Dios te llamó con un propósito, y quizá vas a la ruina, al lugar de desolación, al lugar donde un día hubo algo y ahora no hay nada, no quedó nada. Pero tú vas a ir para observar lo que hizo el enemigo, pero con la esperanza de que Dios te va a dar la gracia para poder levantarlo y contagiar a los que están en ruina, poner mano en la obra también y ser parte del proyecto que Dios ha estipulado para tu familia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice la palabra: observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgura en que iba. Y subí de noche por la torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían las obras. Y le dije pues: vosotros ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Vengamos, edifiquemos el muro de Jerusalén, y no tenemos más en oprobio, no estaremos más en vergüenza. Vamos a edificar, vamos a levantarnos. Es una vergüenza como pueblo de Dios estar viviendo así, le decía Nehemías. Dios no nos llamó a maldición, Dios no nos llamó a esta vida, Dios nos llamó a bendición. En ti será bendita, pero vamos los oficiales, vamos los nobles, vamos todo el pueblo a sentir la cara que yo caigo, y se la pongo en su corazón como una cara para poder levantar las ruinas. El tema está, hermanos, que Dios tiene la voluntad de restaurar la familia. Si bien el diablo vino para robar, matar y destruir, también Dios vino a salvar las familias, a dar vida donde no hay muerte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dice: el que esté muerto, mi hermano, si cree, aún vivirá. Puede haber muerte, pero Dios es capaz de resucitarlo, porque creemos que Dios puede traer vida a otros y
mismo el que está en nuestra casa. Dios es el mismo. El que restauró aquella allá es el mismo que puede restaurar el que está durmiendo al lado de tu cama. Para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si usted le dice amén, hermanos. Yo no sé si usted dice gloria a Dios. Cuando ve a ese muerto que tiene en su casa que se levanta. Cuando ve a ese paralítico que no camina, que empieza a caminar. Cuando ve a ese que no levanta los brazos, puede levantar los brazos a Dios. Yo no sé si usted lo ve, pero Dios se lo quiere hacer. Pero tiene que contar con usted. Por eso es importante, queridos hermanos, cómo reconstruimos. Porque el mensaje es reconstruir la familia hoy. Tenemos que entender cómo reconstruimos. Hay gente que no sabe reconstruir. Es como llamarle al albañil, no tiene ni idea de lo que hace. Pero que el que sabe edificar, querido hermano, no solamente le va a ser más sencillo, sino que sabe los materiales también que son adecuados para cierta edificación. Sabe que hay materiales que no son malos y tarde o temprano va a pasar la humedad. Tarde o temprano, querido hermano, ese material no va a tener solidez para aguantar, hermano, lo que es una casa. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. Tenemos que saber, querido hermano, cómo reedificar. Primero, para reedificar, primero debemos sanar la salud de nuestra familia. Hay mucha salud espiritual enferma. Entonces, ¿cómo sanamos, hermanos, el área de la salud? Tenemos que ser conscientes de algo, hermanos. Que las palabras que soltamos nosotros producen vida o producen muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerar las palabras que hablamos en casa. Considerar lo que sale de nuestra boca. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos quieren ver días buenos en su casa? ¿Qué es lo que tiene que hacer, querido hermano? No devolver mal por mal ni maldición por maldición, sino por lo contrario. Fuimos llamados a bendición. Pero ¿qué pasa a veces? ¿Por qué no edificamos? Porque cuando nos hacen una, ya hermanos, ya cambió todo. Estás en un lugar de ruina. Estás en un lugar, hermano, que tienes que recuperar la salud. Y que muchos de los problemas de la salud, hermanos, que roban la paz, que roban la comunión, que roban, querido hermano, tantas cosas preciosas que Dios creó para disfrutar en el ambiente familiar. Y yo soy parte de poder sanar eso. ¿Y cómo lo hago? Lo hago precisamente teniendo cuidado en las palabras que traen muerte. Quizás lo que tú digas, tienes razón, pero no edifica. Al contrario, complica más la sanidad en el hogar. Tú quieres hacer lo bueno, pero haces el mal que no quieres. Entonces, cuando veas que el otro está derribando, tú tienes que tener palabras de bendición y no de maldición. Si quieres sanar, recuerda algo, que hermano, que nuestra manera de edificar es totalmente contraria a lo que el mundo hace. El mundo dice ojo por ojo y diente por diente. Pero Dios dice, hermano, bendecid y no maldigáis. Muchos de los problemas, hermano, que a veces la gente no sabe cómo edificar, tiene un problema, pero lo trata de hacer con materiales de un mundo caído, de un mundo corrompido. Entonces, cuando ve a alguien que rompió un plato, ya debe decir una palabra linda, ya le sale con la receta del mundo. No estás edificando, estás destruyendo, estás
derribando, porque nuestra boca sale palabra de vida o palabra de muerte. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuántas veces soltamos palabras que quedan en el otro grabadas y usted dice, porque vos me dijiste. ¿Cuándo? Pero quedó. Porque fue un veneno. Fue algo que inyectó. Y la Biblia dice, queridos hermanos, que nosotros fuimos llamados para bendición y no para maldición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya lo conocemos, el otro no lo conoce. El otro no entiende, el otro quizás en un nivel más abajo espiritualmente que tú. Y tienes que llenarte ¿de qué? De ese mismo sentir compasivo, amado fraternalmente, misericordioso, amigable. Decirle que está a tu lado, amigable. Amigable. Por eso, hermanos, es importante tener, hermanos, que cuando una persona, hermanos, habla con menosprecio, genera en el otro el mal. Lo hiere y esa persona que ha sido atacado termina hiriendo a los demás. Por eso, donde hay un hogar donde continuamente se está ofendiendo, los hijos nacen en cierta manera con ese tipo de comportamientos agresivos, personas con carácter fuerte, personas, queridos hermanos, indomables, a veces le decimos incorregible, entre comillas, porque hay uno que lo puede corregir, pero incorregible ante los tratos humanos. Pero cuando nosotros, hermanos, seguimos con nuestra palabra, herimos, y hermanos, el que está del otro lado te va a herir también. Porque si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué espera del otro? Siempre le puedo decir algo. Nosotros podemos hablar sin herir, sin dañar, sin retorcerle los ojos, sin poner mala cara. Decir una verdad, pero con amor. Es la mejor manera de edificar. Pero cuando nosotros, hermanos, queremos edificar nuestra casa, nuestra familia, pero no hay palabras que traigan vida, sino por lo contrario, son palabras que hieren y lastiman, ese hogar nunca se va a reedificar y esa persona nunca va a venir a los pies de Cristo. Por eso, deben haber palabras que traigan vida, que levantan, que sanan, que sirven para edificación. Por eso la palabra de Dios, hermanos, en Efesios, capítulo 4, dice la palabra de Dios esto, capítulo 4, versículo 29. No lo busque, yo se lo voy a leer. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, porque ¿sabe dónde salen las palabras corrompidas? En su casa. Acá somos todos santos. Acá no controlamos todo, pero en casa, en la boca. Es imposible edificar. El otro día Cristina me compartía el testimonio del hombre Disney. Era así, ¿no? Walt Disney. El que creó Walt Disney. Todo lo que pasó ese hombre. La miseria que tenía. Dice que llegaba a jugar con un ratón. Por eso la caricatura que llegó a ser el ratón Mickey. Hasta que un hombre se lo mató. Pero dice que tuvo mucho el apoyo de su esposa, que aún en medio de fracasar y fracasar y fracasar, siempre le daba palabras para animarlo y para alentarlo. Era un gran dibujante. Y llegó a ser un hombre, mi hermano, de los más prósperos. ¿Todo por qué? Porque a su alrededor había
persona, hermano, como su esposa, que, hermanos, a pesar de que muchas veces tropezaba, caía, no le salía, siempre tenía palabras de gracia para levantarlo, para ayudarlo. Eso hizo que es lo que el hombre fue llegado a ser. Eso pasa en los hogares. Yo me acuerdo de mi pastor que tenía a su hijo con muchas dificultades de aprendizaje cuando iba a la escuela. Él siempre nos decía, que siempre le decía, tú podés, no te salió esta vez, pero yo sé que vos tenés capacidad, vos ponete que vas a ver que te va a salir, siempre dándole ánimo al hijo. Y resulta que cuando llegó a fin de año, él contaba, hermano, cómo el hijo se superó y cómo pudo pasar de año. Pero cuando nosotros tenemos la otra, hermano, disposición y queremos decir, sos un burro, ponete a estudiar, no construimos, sino por lo contrario, herimos. Y esa persona hiere después con el comportamiento a todos los que están a su alrededor. ¿Cuántos están acá? Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos a edificar? ¿Con qué material? Tenemos que ver, hermanos, cómo sanamos. ¿Y cómo sanamos? Sanamos precisamente, hermanos, a través de nuestra palabra. Pero también, hermanos, debemos considerar, por el estado de salud de nuestra vida, las actitudes que tenemos en nuestro hogar. Por ejemplo, hay dos actitudes que son una totalmente opuesta a la otra: generosidad o egoísmo. ¿Es de aquello que te sientas a comer sin esperar al otro? Y sin importancia al otro le quedó algo, o es aquello generoso. No, lo compartimos, por decirte algo. ¿Es de aquello que aún en lo poquito se comparte, o es de aquello que mira por tu propio bien? Porque la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. No permita que el egoísmo, hermano, entre a tu corazón, porque de lo contrario lo que vas a hacer, que debes construir, va a mantenerse siempre en ruina o derribar lo que hay. ¿Cuántos están acá? ¿Qué es el generoso? Es una persona que da sin esperar a cambio del otro. Es una persona que mira por el otro primero y después. Qué triste ver personas, hermanos, que se ponen todo y los hijos descalzos. Qué egoísmo. Personas que piensan solamente en ellos y no en los demás. Eso, hermano, lleva y conlleva, hermano, a que el enemigo está destruyendo. El enemigo está derribando. Y por más que esté asistiendo durante años dentro de una iglesia, querido hermano, el egoísmo va a llevar que el alma no va a prosperar. Porque si hay algo que hace el egoísmo, roba toda prosperidad en nuestra vida espiritual, familiar, de comunicación. A nadie le gusta estar con un egoísta. Qué lindo estar con la gente generosa. Pero el egoísta, queridos hermanos, no espera el bien, sino que el egoísta, ese que mira, hermanos, y esconde la plata en el hogar. No me toques, esto es mío, ¿eh? Qué egoísta. Parece que son dos bancos, dos cuentas. No es una familia, es una sociedad. Si miraran a su padre y a su madre, los dos se dan una sola carne. Ah, pero la economía está dividida. Hermano, eso es un tema espiritual que se refleja también en lo económico. No podemos estar unidos para una cosa y para la otra no. No, eso refleja su condición espiritual. No me toques esto. No entres al baño, esta es mi pieza. Y nos adueñamos de cosas. Esto es mío. Pedime permiso. El egoísmo. No podemos edificar cuando hay egoísmo. ¿Cuántos están acá? No podemos edificar, hermanos, si no usamos
la preocupación por el otro y no la indiferencia. La preocupación lleva, hermano, que agrades a Dios. Pero la indiferencia lleva a que Dios te mire con malos ojos. Toda ofrenda que puedas traer a tu casa, a la casa de Él. Caín le dijo a Dios, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué dijo eso, hermano? ¿Por qué no se preocupaba por su hermano? Él era indiferente. Cuando yo estoy indiferente a la necesidad que hay de algunos que están en tu techo como familia, estás diciendo la misma palabra que Caín dice, ay, yo qué sé, ¿acaso yo soy guarda? Y vienes y traes una buena ofrenda para darle a Dios, y Dios no la mira con buenos ojos. No podemos edificar, querido hermano, si no usamos a través de las acciones la preocupación de aquellos que están en nuestro hogar. Si están mal, si tienen una necesidad. ¿Cuántos están acá, hermano? ¿Cuántos están acá? Amén. El cristiano así se preocupa por la persona que está en el otro. No es uno, eso es que se arregle. Ya está, se arregle. El cristiano es lo contrario. Lleva y toma la carga. No se va y que se arreglen todo y que se manejen. No edificamos. Edificamos, hermano, con las palabras y edificamos también a través de las actitudes y las acciones en nuestro hogar. ¿Cuántos quieren que la familia venga a Dios? ¿Quieren que venga? Eso es una manera de edificarla, preocupando por ella, no cuando hay un problema dejarlos solos. Abandonarlos. Arréglense. Es su problema. Es el problema de todos. Todos nosotros nos hemos apartado. Todos nosotros hemos dejado tu mandamiento. Por eso te pido perdón, Señor. Y acuérdate de lo que tú dijiste. Pero cuando nosotros vamos, hermano, y nos justificamos internamente, con esa acción en nuestro corazón, diciéndole que el problema es del otro, que se arregle, ¿sabe lo que estamos diciendo? Yo no soy más guarda de mi hermano, no tengo nada que ver, no tengo por qué arreglarlo. Es tu familia. Son los tuyos. ¿Cuántos están acá? Debemos considerar las actitudes, si hay individualismo o hay unidad. Hablamos del dinero. Si hay individualismo o unidad, ¿por qué? Porque la Biblia nos dice en Efesios 4:3, solícito en guardar la unidad. No solo en la iglesia, en la casa también. Guardar la unidad en todas las cosas. Vamos a comprar algo, vamos a verlo. Vamos a hacer algo, ¿qué pensás? Tenemos un proyecto por delante. Pero no le aparezco de repente con algo. Porque si no hay individualismo. Porque cambia aquellos que son tan individualistas que hacen cosas, se meten en préstamos, hacen una locura y después piensan que traen un regalo y una sorpresa. No es sorpresa, es dolor de cabeza. Es un problema. ¿Por qué? Porque hay individualismo. Hay todo lo contrario, hermano, que necesitamos para edificar nuestro hogar. ¿Qué es la unidad? La unidad es diferente a la uniformidad. La unidad quiere decir que todos pensamos igual, pero nos unimos con un fin común. De llevar a cabo, hermano, de que la casa salga adelante. La uniformidad es totalmente, todos decimos que sí, que sí, que sí, que sí. Esto es imposible, Dios no lo hizo, hermano. Mira, hermano, con el mismo ADN. No somos una computadora. Todos pensamos difícil, por el bien de la unidad, hermano. Buscamos, porque sabemos que la Biblia dice que debemos ser solícitos, diligentes, rápidos en guardar la unidad. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Todo lo contrario nos ayuda a reedificar. Por eso hoy vamos a empezar a reconstruir, pero saber que reconstruimos
Y sanamos nuestra familia considerando nuestras palabras, pero también construimos a través de nuestras acciones. Y esto tiene que estar presente en todas las áreas que vamos a ver posteriormente los domingos siguientes. Porque es material. Es como querer hacer una casa, pero trajimos una arena de playa. Es húmeda. O trajimos una bolsa de porla que hace, mi hermano, 7 meses que la sacamos de la fábrica. Está dura, no tiene la consistencia. Otras actitudes, hermanos, que debemos ver para poder edificar: rivalidad o cooperación. Eso es muy común, la gente quiere rivalidad, y lo contrario dice la Biblia, que debe haber cooperación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Eclesiastés 4:10, si cayere el uno levantará a su compañero. La vida de la familia es así. Si ves a alguien que cayó, va alguien a levantarlo. ¿Cuántos están acá? Amén. No esa rivalidad, no esa confrontación, al contrario. Pero mire que yo oro, pero siempre haciendo rivalidad, pelea, siempre metiendo el dedo ahí. Siempre hablando del otro lo que no quiere. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que no quiere escuchar tu sermón, pero tenemos que buscar en Dios cómo llegar a ese corazón. Por eso Nehemías dice: si he hallado gracia, porque lo que necesita para reedificar es gracia con Dios. Porque cuando voy a la gracia con Dios, tenés gracia para con los oyentes de tu familia. Por eso Jesús dice que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero no podemos tener gracia para con los hombres si primero no hallamos gracia delante de Él. Porque vamos a hablar las palabras de Él. Nuestro corazón se va a llenar de lo que Él siente cada vez que vayamos a reedificar. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tenemos que considerar nuestras actitudes a la hora de reconstruir. ¿Por qué? Porque ese es un material. Por ejemplo, el reproche o el ánimo. ¿Cuántos reprochas? La Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo edificaos? Animándonos. Animándonos. Decir que está todo, animándonos. Yo he observado durante años gente que lo único que sabe es que yo le dije que el otro no quiere que diga nada. Por eso no has edificado. Porque vos le dijiste. Ese que vos le dijiste, ¿sabe lo que es? Reproche. Pero pastores que no entienden, orá y orá. Ayuná para que Dios quite el velo de los ojos. Ayuná para que quite el velo de su corazón. Y animado con las palabras del Señor. Yo no sé cuántos dicen amén. ¿Cuántos están acá? Nosotros somos terribles predicadores, hermano. Predicamos tanto que, mire, hasta en casa le sale mejor sermón. Pero reproche. El otro ya está sufriendo por la vida que lleva. Ya está cargando por sus malas decisiones. Y todavía usted que quiere reedificar, le encaja un reproche. Malo une. El otro está así porque está ciego. Porque no conoce. Recuerde cómo estaba usted. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, que esa ceguera, como no le va a entrar por la palabra, le va a entrar por la oración y el ayuno. Entonces usted se pone a ayunar y a orar a favor de ellos. ¿Qué hizo Nehemías antes de reedificar y decirle? Ayunó, oró, miró la situación, no le dijo nada. No le dijo ni lo que Dios quería hacer. ¿Por qué estaba ahí? Sino que en el momento adecuado le dijo, ahora vamos a reedificar. Pero previamente hubo un trabajo espiritual.
la oración, que fue el ayuno. ¿Usted me entiende, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos me están entendiendo eso? Pero con el reproche, mire, yo sé que usted tiene, mire, hermanos, las credenciales para reprochar, pero no es como se edifica. Porque el hombre que está en la casa, la persona que está en la casa, debe ver a aquel que trae en vida, ven a aquel que le viene con el palo. Ya viene la vieja con el palo. Porque viene de la iglesia. ¿Cuánto está en la cama? Ahora, escúcheme. Usted puede tener razón, pero acuérdese cómo fue Jesús. Le buscó la vuelta a la mujer samaritana. A una María Magdalena que esté libre de pecado, miren, no le sacó nada. No hubo reproche. Se ganó el corazón de la persona. Y la persona fue restaurada, fue edificada. Quizá nosotros lo hemos tratado de edificado, pero con materiales que están dentro de nuestra carnalidad pecaminosa, y no es con esos materiales. Sino lo único que hace es alejar más la persona de Dios. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo construimos la casa? A través de las palabras, a través de las actitudes, pero también a través de las acciones. Decir que a través de las acciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos ser hacedores y no oidores. No chantajee a su familia. Que vaya al infierno. Y el otro dice, la primera vez que vaya, eso vos. No seamos tanto, hermanos, oidores, sino hacedores. ¿Dónde va a hacer eso? En su casa. ¿Cómo va a ser en su casa? Usted ahora va a traer palabras de vida y no de muerte. Va a bendecir y no maldecir. Pero pastor, es que no puedo. Es que usted no va a poder, tiene razón. Pero Dios nos ha capacitado con el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque su carne, su naturaleza humana había muerto porque le había entregado su corazón completo a Dios. Sí se puede en el Señor. Pero cuando vos te vaciaste, sale todo lo malo, todos los enojos, todos los reproches. Pero cuando uno se va al Señor, ¿qué es lo que sucede? Te viene compasión. Y vos no decís nada, callado. ¿Por qué estaba viviendo el pueblo de Dios esta situación? Porque se habían alejado de Dios. Por eso la Biblia dice, pero si nos volvemos, ¿de dónde? No estaban en él. Aunque hayamos sido esparcidos, tú nos juntarías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso la palabra de Dios dice, queridos hermanos, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan, y no habla de afuera, lo de adentro. ¿Qué tenemos que hacer? Así también ustedes hagan con ellos lo mismo. ¿Cómo quiere que te trate la persona que está en tu casa? Tratarlo como tú quieres que te traten a ti. ¿Cómo quieres que seas contigo? Tratarlo tú de la misma manera que sean contigo. Palabra de Dios. ¿Sabe lo que es esto? Remedio. Dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina. Es medicina para nuestro hogar. ¿Cómo quieres que te traten que están adentro? Tratando igual, como te gustaría que te traten a ti. ¿A vos te gusta que te griten? No, no le griten. ¿A vos te gusta que te ofendan? No los ofendan. ¿Cómo te gusta que sean contigo? Así lo primero, sembrar. Y después vas a cosechar. Lo espiritual es totalmente lo contrario a lo que vivimos en lo terrenal. Por eso no hemos ganado y avanzado. Por eso hay tanto problema que no se disfruta y hay incomunicación en casa. ¿Cómo edificamos? Fortaleciendo la familia. O sea, peleando por el crecimiento espiritual de los integrantes de la familia. ¿Cómo lo hacemos? A través, hermanos, de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae principios.
siempre la palabra de Dios edifica. Si queremos ver los valores, ¿sabe dónde los vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Tienen que haber momentos en la casa y en la familia donde ya no se hable bobada, se hable la palabra. Y aunque los demás de la casa no conozcan, vos indirectamente, sin decir que es la palabra, vos la soltás. La vas sembrando. Ellos no van a saber que es palabra de Dios, pero es palabra de Dios y no vuelve vacía. Sino que con el fin que tú le envías, Dios la hará prosperar en sus corazones. No precisa decir porque la palabra de Dios dice, no le digas nada. Tú la vas soltando. Nadie que planta y que esa es semilla zanahoria, semilla zanahoria, semilla zanahoria. Planta la semilla porque sabe que es semilla y tarde o temprano la va a recoger. Tú no digas, está la palabra de Dios, porque la Biblia dice, y el otro se le ha atacado. Pero vos la vas sembrando y tú sabes que es palabra de Dios y sabes que a su tiempo va a fructificar en valores, sobre todo a cada uno de tu familia. Y da un aplauso, Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Por eso cuando vos compartís la palabra de Dios, encontramos los valores como la honestidad, como el compromiso, como el respeto, como la empatía, el saberse poner al lado del otro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La responsabilidad, la transparencia, la integridad. Todo eso son conceptos, hermanos, en la cual lo encontramos en la palabra de Dios. Y no tenemos que decir que en la Biblia. La vamos sembrando en los corazones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús nunca decía, la palabra dice. Mi padre, no. Él hablaba por parábola para que la gente entendiera. Y cómo la Biblia, la palabra que salía de la boca de Jesús, hacía efecto en la gente. Él le daba los ejemplos y la gente quedaba. Porque si hay algo, hermano, que no tengan conocimiento, lo que Dios ha dejado en el ser humano es conciencia. Y cuando escucha algo que viene de parte de Dios, la conciencia, que a veces no está bien dirigida o bien parada en la verdad, le va a acusar. Ese trabajo solo lo hace la conciencia, no precisa que lo hagas tú. Eso hace la conciencia cuando yo siembro la palabra de Dios. Dios se encarga del otro, de tocar el corazón para que se vuelva y la conciencia para decirle que está mal. Dios se encarga. ¿Cómo construyo? No solamente fortaleciendo la palabra de Dios que tiene que ser derramada en nuestra familia, sino que la oración familiar. La oración produce cambios. La oración cambia. La oración, hermanos, surge efecto. Yo siempre digo una cosa, hermanos. Si yo estoy en el camino del Señor ha sido por la oración de tantos, pero una fue mi madre. Yo no quería saber nada. ¿Sabe cuántas veces venía yo a casa y estaba en los aleluya, en los gloria a Dios? Y mi padre me decía, se la está volviendo loca tu madre. Había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y yo no le creía a mi padre me decía, sí, mi hijo habla lenguas raras, yo qué sé qué dice, y la están enloqueciendo. Y para lo mejor un día después de madrugada que vengo de noche, de un baile, voy a golpear la puerta diciendo que alguien hablaba en casa a esa hora. Paro la oreja, hermano, en la ventana, y cuando escucho, ay, Señor, lo que me dijo mi padre. Se está volviendo loca mi madre. La oración mueve la mano de Dios. La oración, madre, mueve la mano de Dios y quebranta el corazón de aquellos que se hayan torcido. Para Dios no hay nada imposible. Tú tienes que creerle a Dios y Dios hará su parte. Tú tienes que edificar con los materiales correctos. Dios hará su parte. Tienes que entender, que hermanos, que nosotros somos colaboradores, pero Dios hace la obra. Pero colaboro con Dios con los materiales que Dios me dio. La obra la hace Él, la victoria es de Él. El que
convence es Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo soy de aquellos que trabajo. Dios le iba a dar la victoria a esa ciudad, a toda esa familia, pero ellos tenían que ponerse a trabajar. Pero sabes una cosa, mientras que vas a edificar, vendrá un momento que te vas a desanimar y a desalentar porque no vas a ver como que la cosa avance. Y vas a ver que alrededor va a venir un Zambalá y un Tobías. Lo que ustedes están haciendo no tiene resultado. Construye, edifica, trae los valores de Dios, los materiales de Dios. Tarde o temprano vas a ver la respuesta de Dios. Es imposible que Dios no haga la obra. Dios es fiel. Dios es fiel. Cree en todo y toda tu casa será salva. Lo otro que tenemos que hacer, querido hermano, no solamente la oración, hermano, trae cambio, trae un renuevo, trae victoria sobre toda maldición familiar. Hay familias que están siendo atadas por maldiciones consecuentemente de su pasado. Pero todo yugo se pudre. Mira, hermano, cantidad de comportamientos que se han ido repetitivamente en los familiares hacia atrás. Y tú ves a veces que a veces tu descendencia va por el mismo camino. Lo puedes cortar en el nombre de Jesús. Dios te ha dado autoridad. Dios te dio los hijos para que sean, mi hermanos, del Señor, para que te fructifiquen, para que, mi hermano, hagan la voluntad de Dios. Dios bendijo a esa familia y le dijo: fructifíquense. En otras palabras, mire, crean la imagen de Dios sobre todas las faz de la tierra. Dios te dio la autoridad para que la imagen de Dios se vea reflejada, no solamente en ti, que te lo recibiste en tu corazón, sino que a través de la vida de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, pueblen la tierra, hermano, de la imagen de Dios visible en un mundo que se está cayendo a pedazos. Dios lo hace. Dios lo hace con esa diferencia. Lo otro que tenemos que hacer desde la oración: servir a Dios en familia. Servir a Dios en familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso José dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero pastor, es chiquito, qué lindo. Me decía Freddy que salió a evangelizar y salió también Cari. Qué lindo. Porque ¿qué estás haciendo? Aunque ellos de repente tú digas: pero ¿qué van a hacer? Pero sabes que están empezando a participar del servicio que su padre está, ¿sabes qué? Instruyendo al niño en el servir a Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué hacía Abraham con su hijo Isaac? Lo llevaba a adorar. ¿Cómo vamos a edificar si nosotros nos quedamos y el niño no quiso venir, pastor? Problema mañana. Le estás dejando los hijos al diablo. Yo no digo cuando son grandes, pero cuando son chicos. ¿Cómo hay padres, queridos hermanos, que no tienen en claro eso? Queremos que toda nuestra casa, hermano, mis hermanos, esté en el Señor, sea salvo, pero no está la otra condición: yo en mi casa serviré. ¿Sirven los padres, los hijos? Eso es instruir, enseñar, instruir. Para mañana no le va a ser una carga ni un peso ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabe: hoy es el día que tengo que estar en la casa de Dios. Se van formando en el camino. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y dónde tiene que estar tu hijo? Donde tú estás. No en la casa de Perico ni de Margarita, en la casa donde tú estás. Tú lo tienes que llevar, porque tú sos el que lo controlas, el que lo miras, el que tiene la autoridad como padre y como madre sobre la vida de tus hijos, el que vas a dar cuenta sobre la vida de tus hijos. Yo lo mando. No es que vos lo mandes, vos lo tenés que traer. Vos tenés que darle cobertura. Yo y mi casa, dijo Josué. No se va a quedar con ella. Se va a quedar en donde hoy es día de culto. No va a la casa de la abuela, se va conmigo a la casa de Dios. Y a veces como niños ellos se quieren quedar. Y quieren hacer. ¿Por qué? Porque eso es parte de la lucha espiritual que tenemos. Pero tenemos que saber que ese es un enemigo. Y que entran por esas pequeñas cosas. Que si vos no lo instruís, no lo enseñás, mañana lo agarra otra cosa.
Y mire que hoy hay cosas que están pariendo la juventud. Servir al Señor. Por eso se necesita prioridad a Dios. Servir se sirve con un corazón ferviente. Servir se sirve, hermano, con un amor que no se ha apagado. Cuando el amor se apaga, parecemos la iglesia de Efesios. Servir nos cuesta. Es una carga, una lucha, la pereza. Pero cuando no servimos a Dios con deleite, servimos a nuestros enemigos. Dice la Biblia. Por cuanto no serviste al Señor con gozo y con alegría, servirás a tus enemigos. Y mire que los enemigos vienen. La salud, la economía, los problemas de los hijos, los problemas del hogar. Pero la hora de servir, ¿cuántos dicen amén? Por eso tiene que haber prioridad, fidelidad a Dios en el servicio. No es que sirvamos un día y un día no. Perseverancia, servicio con alegría. Ahí va modificando, reconstruyendo. Y lo otro, implementar cambios en la familia a medida que nosotros vamos caminando. Pero los cambios comienzan en nosotros. Tu hogar no cambia pensándolo. Tu hogar cambia cuando tú cambias. Yo soy el primero que tengo que cambiar. Nehemías dijo, porque todos hemos pecado. Mi hogar va a cambiar cuando yo cambio. Y mucho más responsabilidad tengo yo, que conozco, que el otro que no conoce. Porque yo soy la luz que puede venir a ese hogar. Pero ¿cómo la traigo? ¿Opaca? ¿Apagada? ¿No da luz? ¿No ilumina? Por eso es necesario, como dijo Zaqueo, ven a casa. Tú eres el que lleva a Cristo al hogar. Y cuando Cristo entró al hogar, la casa de Zaqueo cambió. Cuando el arca entró a la casa de Obed-edom, su familia cambió. El tema es que queremos traer a Cristo, pero dejamos las patas fuera. Parte y no todo. Traigamos a Cristo por completo en todas las áreas de nuestra vida. Lo traemos para cierta área, pero para acá, no, Dios, no te metas con esto. Esto lo arreglo yo, esto lo manejo yo sé cómo hacerlo. Entonces en esa área Dios no se puede glorificar. A Dios se trae en todas las áreas. En el área donde hemos sido afectados, heridos. En el área que ha ido, hermano, donde hemos visto escombro, donde vemos cosas torcidas, ahí tengo que traer a Cristo. ¿Cómo actuaría el Señor? En el área de nuestra economía, traer a Cristo. La voluntad de Dios se haga visible. Pero toda área en la cual yo le diga, Señor, acá esto lo manejo yo, eso no va a ser edificado. Eso seguirá siendo manejado por el enemigo. Estará bajo siempre maldición. Por eso la Biblia dice, si oyere atentamente la voz y cumpliere todos estas bendiciones, y habla de todos los lugares donde tú podés llevar a Dios. En la vida de la canasta amasada, en la vida de tu rebaño, en la vida de tu trabajo. Dios es fiel. Quiero hacerme esta pregunta para mí, quiero trasladártela a ti. Y sinceramente no me la contestes, solamente tu corazón.
¿Cuánto creen que Dios no falla? ¿Cuántos creen que para Él no hay nada imposible? Amén. Y si ha habido imposibles, ¿cuántos hoy reconocen? Yo soy parte del problema. Es su vida. Si hay algo que tengo que venir delante de Dios, no puedo reprocharle. He sido yo. Si no ha salido bien, he sido yo. Si hay escombro, he sido yo. No es el otro, he sido yo. Porque si no, Dios no me va a pedir cuenta de mi familia. Porque fue Él. Si Él me pide cuenta porque Él me la dejó, he sido yo. Cristo está a la puerta. Cristo quiere restaurar. Pero antes de restaurar a los de allá, tiene que restaurar a los de acá. Capaz que ha habido falta de compromiso con Dios. Capaz que conocimos a Dios ya cuando nuestra familia creció. Y no tuvimos la oportunidad de instruirla en el camino de Dios. Pero aún así, para Dios no hay nada imposible. Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres. Y el corazón de los padres a los hijos. Pero para eso tiene que haber nobles, oficiales y el pueblo de Dios dispuesto a trabajar, sabiendo que el que da la victoria es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero ir cerrando con este tema. ¿Qué áreas en casa tienen que cambiar? Traer a Jesús es algo. ¿Qué cambios tengo que hacer en casa? Recuerda esto, que hay 3 maneras para poder empezar a reconstruir. Primero, sanando a mi familia. Por eso debo pelear por la salud. Mire, es triste a veces ver gente que está enferma de odio. Enferma espiritualmente porque es una enfermedad del alma, con tanto resentimiento. Porque Cristo no los ha hecho libres. Qué lindo es vivir la libertad de Cristo. Que cuando alguien viene y dice, te pido perdón, decís, ¿de qué? Porque no tuvo lugar en tu corazón. Porque tu corazón, si había lugar, era solo para Cristo. Y no hay lugar para la amargura, para la tristeza, para lo que te hicieron. El precio de la libertad fue muy caro, que se pagó con la vida de Cristo. Para que yo, hermano, no viva rico en esa libertad que el Señor me dio en la cruz. Vivo libre, sabiendo lo que Él dio. Necesito sanar a la familia. Con lo que hablo, con mis actitudes y con mi acción. Ese es el material que debemos tener. Que nadie piense que va a edificar algo con otro tipo de material. ¿Por qué? Porque a la hora de la prueba, toda obra se podrá
ser puesta a prueba. Toda obra que uno edifique va a ser puesta a prueba. Se edificó con materiales que no eran de Dios, de esa casa no va a quedar nada. Pero si edificó con los materiales de Dios, podrá venir lo que venga, pero esa familia va a permanecer en el Señor. Por eso a la hora de edificar tengo que saber qué edifico. Este es material. Acciones son materiales. Actitudes son materiales. No le podemos pedirle al lado. Somos nosotros, el pueblo de Dios. Lo segundo, eso sirve para sanar. Lo segundo, fortalecer la familia con la palabra. Te sentás y le vas sembrando. Acuérdate, no digas que es la palabra. A veces hay en el corazón que no tiene a Dios una cierta reacción de no querer venir, porque el enemigo lo tiene tomado. Pero vos vas soltando la palabra. Y después la regala en oración. Y después Dios va a hacer la obra. Y lo tercero que digo, hermanos, es después de esto, servir a Dios en familia. ¿Cómo está su familia? ¿Dónde ve su familia? ¿Dónde ve a sus hijos? Su casa. Una vez que nosotros hayamos inspirado esta tierra, porque el Señor vino por nosotros, tiene trabajo. Hay mucho que trabajar en ruina. Levantémonos. El Señor está con nosotros. Nehemías fue y le dijo: acuérdense del Señor, grande y temible. No miren al enemigo, acuérdense del Señor. ¿Cuánto dicen amén? No miren al enemigo, miren al Señor. Que el Señor hace la obra. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Te vuelvo a traer la palabra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros somos esa descendencia espiritual del pueblo de Dios también. ¿Cómo conocerán a Dios, Katy? A través de ti. ¿Cómo van a conocerlo si no vienen? A través de ustedes. ¿Qué trabajo tenemos? ¿Cómo conocerá a Richard? A través tuyo. Todos sabemos que el Señor está a la puerta. Amén. Todos sabemos que si no nos ponemos a trabajar, el fin de ellos será una eternidad de tormento. Dios te trajo a ti primero, porque quizás seas de la persona más dócil de la familia. Persona que tuvo necesidad en un momento de la vida y se abrió a Dios. Pero junto a ti quiere traer los tuyos también. Corra mala, maya,
Aunque tu familia haya sido esparcida sobre la faz de la tierra, si lo volvemos a ti, Señor, tú nos juntarías de vuelta. Capaz que hay familias esparcidas, peleados, distanciados, que hace tiempo ni se ven. Pero Dios te ha encomendado a ti, iglesia. Oh Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Señor, esta mañana venimos delante de ti, Señor. Creo que tú has traído a nuestro corazón la carga de nuestra familia, porque en cierta manera es la carga que tú tuviste por un mundo que estaba perdido. Tan fue la carga que enviaste a Jesús, para que todo aquel que creyere no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Quiero darte las gracias, Señor, porque en esa cruz está la sanidad, está la salvación, está la cura para todo aquello que, Señor, mi familia está necesitando. Hoy venimos, Señor, delante de ti reconociendo, Señor, que no hemos sido las mejores herramientas para poder, Señor Dios, hacer tu obra en nuestro hogar. Venimos como Nehemías a pedirte perdón, Señor. Porque, Señor, no solamente aquellos que no te conocen, sino que también nosotros que te conocemos no hemos hecho la obra adecuada. Atrae la persona más maravillosa que podamos recibir en nuestro corazón en esta mañana, la persona del Espíritu Santo. Venga a gobernar y entrar en nuestro corazón, Señor.
enseñar, nos pueda guiar, nos pueda dirigir. Señor Dios, ¿cómo llegar a ese corazón que si no hay una intervención divina, su futuro será una eternidad de sufrimiento? Señor, no queremos eso para nuestros seres queridos. Queremos, Señor Dios Padre, que todos vuelvan a su arrepentimiento. Señor, esta mañana, Dios, tú inquietes nuestro corazón. Salgamos de esa comodidad donde estemos para ir al lugar de ruinas. Señor Dios, con la gracia tuya, para poder edificar las ruinas de nuestros seres queridos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Perdona sus pecados. Perdona el pecado, Señor, de aborto. Perdona el pecado de la falta de perdón. Perdona el pecado del resentimiento, del robo. Perdona el pecado, Señor Dios Padre. Señor Dios Padre, que ha gobernado, Señor, nuestras familias. Que la sangre de Cristo les limpie de pecado. Perdona el pecado del alcoholismo. Señor, perdona el pecado, Señor, del homosexualismo, de la leviandad. Perdona el pecado de la brujería, de la hechicería, de la idolatría, Señor. Aún, Señor, que nuestra familia se pueda ver embargada, Señor. Perdona el pecado de la ignorancia, de la rebeldía, Señor. Perdona el pecado, Señor Dios, que ha afectado la generación de nuestra familia, Señor. Pues te pedimos por ellos, pero también te pedimos por nosotros. Que sane nuestro corazón, que nos capacites con tu gracia, Señor, para que, Señor, podamos ser un pueblo, una familia deseable, Señor. Una familia, Señor Dios, en la cual el reflejo y la imagen que se perdió en aquel huerto del Edén se vuelva a ver reflejada en nuestra familia, Señor. Por eso, Señor Dios Padre, ordenamos en el mundo espiritual, Señor, que el enemigo retroceda, que la mentira y el engaño, Señor, que está atormentando la mente de nuestros seres queridos, caiga por tierra. Que los ojos espirituales sean abiertos y se despierte el hambre y la necesidad de acudir a ti, Señor. Quebranta todo el orgullo, toda altivez de espíritu, Señor. Quebranta, Señor Dios amado, Padre, todo aquello que hace que esa persona se mantenga firme en sus convicciones y en sus decisiones, a pesar, Señor, que está equivocado. Trae por tierra, Señor, aún aquello que le hace prosperar, pero que no está dentro de tu voluntad. Trae por tierra todo aquello, Señor Padre, que no lo tienes en el mapa, Señor Dios espiritual, para nuestra familia, Señor. Quebranta, Señor Dios de la gloria, y trae un avivamiento, Señor Dios de la gloria. Un avivamiento de la gloria, Señor, donde, Señor, los sepulcros sean abiertos. Donde los que están en tumbas, Señor Dios, puedan, Señor Dios, expirar la nueva vida en Cristo, Señor. Señor, hoy vamos, Señor Dios, a los sepulcros. Hoy vamos a los sepulcros de nuestra familia, Señor Dios, para, Señor, sacarlos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a la nueva vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que haya un impacto en sus corazones en esta hora. Que sus corazones, Dios de la gloria, se despierte una necesidad profunda de ti, Señor. Que no encuentre ni avisore ningún otro camino en la cual le pueda hacer un atajo y una salida, sino que pueda llegar al punto, Señor Padre, como el hijo pródigo, que la única salida era volver a la casa del Padre. Trata con nuestros seres queridos, aún con los más rebeldes, aún aquellos que tienen que caer en el foso de la mar para ser tratados por ti, pero que lo tienes como parte del proceso para salvación de sus almas, Señor. Trabaja con ellos, trabaja con ellos. No permita que salgamos de esta tierra, que no vayamos al encuentro contigo hasta que veamos a ellos salvos, Señor. Hasta que reconozcan, Señor, que tú eres Dios. Si hubo un rey, Señor, oh Dios de la gloria, pagano, tantos reyes paganos que reconocieron
sus idólatras, a los dioses de Baal, tuvieron que reconocer que el Dios de Elías era el Dios. Señor, llénanos con esa pasión de esos hombres. Llénanos con ese fuego que tuvieron esos hombres. Llénanos, Señor, Padre, con la autoridad que tuvieron esos hombres, pero llénanos también con la necesidad de buscar como te buscaron esos hombres también. Y Ramana Macaya, Huya Ramakaya. Yo reprendo toda miseria espiritual, toda pobreza espiritual. Yo reprendo toda apatía espiritual, Señor. Yo reprendo en esta hora todo aquello que funciona como tapón, que no permite, Señor, que tu iglesia se mueva, Señor. Oh Dios, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, le digo que se levante, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor, en el poder de tu fuerza. Adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, adore a Dios, porque en su libertad estará la libertad de ellos. En su libertad estará la libertad de ellos. Oh Señor de la gloria, oh Dios de la gloria, Señor, oh Dios de la gloria, con lo que tú pones en nuestras manos, con lo que tú has puesto en nuestro corazón, con lo que tú has puesto en nuestra boca, será lo suficiente, Señor, para que te conozcan a ti, Señor, para que te conozcan a ti, Señor, para que te conozcan a ti, Señor. Bendigo a las familias, bendigo los hogares, Señor. Bendigo, Señor Dios de la gloria, en esta mañana, Señor Dios, la puerta de todos aquellos, Señor, que tienen en sus hogares, para que entre todo lo que viene de parte de Dios y que de afuera todo aquello lo que el enemigo quiere infiltrar, Señor. Que todo aquello que el enemigo quiera traer quede afuera. No se nos permita entrar, lo visible o lo invisible, Señor. Manténlos alejados del ámbito espiritual donde tú te vas a empezar a mover, donde vas a traer libertad, como en aquella cárcel, Señor. Tú entraste y trajiste libertad a aquellos hombres que te adoraban en medio de la noche, Señor, y el carcelero se convirtió, Señor. Tú traerás libertad, romperás las cadenas, romperá los yugos, las ataduras, Señor, de todos aquellos que están esclavos también, Señor, por el enemigo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias. Y tu iglesia dice: amén.